vamos a estudiar, vamos a hablar de las decisiones de nuestros hijos que nos afectan a nosotros. Sí, claro. Como yo le decía a mi querida Alejandra ayer en México, que tuvimos una sesión personalizada, me escribió: Juan, necesito ayuda, levanto la mano. Entonces, bueno, gracias, vale. Decía, los hijos crecen y uno también crece. Permitámonos crecer mientras nuestros hijos se forman, ¿vale? Uno ya está formado, pero nunca acaba de formarse, porque hay dos tipos de madurez: la madurez física y la madurez mental, y la madurez espiritual. La madurez física como que uno no tiene mucho que ver allí, es la conciencia que uno le pone al crecimiento de su cuerpo, al desarrollo de su cuerpo, al paso de los años, al cuidado de su cuerpo. Esa es la madurez física, ¿no? La madurez mental es cuando ya uno deja de pensar tanta estupidez y de conectarse con el mundo de la fantasía, de las ilusiones y de los sueños y de lo banal, y empieza a pensar un poco más pausadamente y más conscientemente. Eso sí tiene que ver con el criterio, con el pensamiento. Yo siento que a mis 58 años estoy viviendo mi primera madurez mental en mi segunda juventud física. Me estoy regalando mi segunda juventud a mis 58 años, pero recuerden que no es la edad que uno tiene, sino la jeta que pone. Y hoy decidí ponerme alegre. ¿Qué te vas a poner, mi amor, para el live? Voy a poner contento. Entonces yo hoy me puse contento y llevo esta segunda parte de mi vida, este segundo tiempo desde los 42, ¿ok? Que me ocurrió este punto de quiebre, ese breakpoint en mi vida. Y ahí comenzó la transformación hacia una madurez espiritual. Entonces, espero que estén tomando nota de todo esto, ¿no? Si ustedes toman nota, yo tomo café. Como padres tenemos que entender la madurez en tres aspectos: la madurez física, la madurez mental y la madurez espiritual. Las tres las necesitamos, porque tus hijos están creciendo, desarrollándose físicamente, están creciendo, crecen, sus cuerpos crecen. Cambian, los cuerpos cambian. Hay una transformación de niño, de bebé a niño, de niño a preadolescente, luego del adolescente y luego el adulto. Y ya, el cuerpo, ya uno como a los veintitantos, como a los 30, cree entender cómo va a ser su figura de adulto. Listo. Esa es la madurez física que requiere la conciencia para cuidar ese templo en el cual habita tu alma. Ahí viene la segunda madurez que necesitas, que es la madurez mental, que no es el intelecto, no es los conocimientos que adquieres, los estudios, los grados, los títulos, los rótulos que obtengas solamente, sino la madurez mental. Oye, eso se llama conciencia. Entre saber elegir, sabiduría, saber elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso no está bien. ¿Para qué lo hacen, huevón? Ya, no se complique. Ya, cuelgue. Deje de joder con esos emoticones que se está mandando con esa persona que no es su esposa o no es su esposo. Ya, eso es conciencia. Deje de estar planeando cosas con ese amigo con el que se va a ver solo para consumir o para escaparse del mundo. Y pues, hombre, eso es un tema de conciencia. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Me hace bien o me hace mal? Bueno, listo. Y luego viene, por consecuencia de normalmente una caída, o puede ser que el Espíritu Santo te toque y te diga: yo te necesito para grandes cosas, como
ocurrió con Moisés, con el rey David, con Jesús, con Mahoma, con Buda, que es el toque del Espíritu Santo que te revela una gran verdad que hay en ti, que es servirle al Padre a través de la humanidad. No. Pero normalmente aquí toca que nos caigamos y que nos demos trompadas con el suelo y que nos rompamos los dientes y nos pelemos las rodillas para que entendamos que hay un camino de madurez espiritual a través del cual podríamos entender que esto no es unos contra otros ni unos, es que esto es unos entre otros, no es unos contra otros. Si nosotros los adultos, los padres, no adquirimos esa conciencia espiritual, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Y ahí es donde viene el desarrollo de eso que hacen mis hijos o las decisiones que toman mis hijos que me afectan a mí. Porque terminamos sufriendo innecesariamente cuando no sabemos separar las decisiones que toman nuestros hijos de nuestro propio bienestar emocional. No tomas esa decisión. A ver, ¿por qué tú deseas que tu hijo se abstenga de tomar esa decisión? No, porque no es buena. ¿No es buena para quién? No, porque me da miedo. Son tus miedos entonces. Y ahí es donde es clave uno entender por qué le estás trasladando tus miedos a tus hijos. Entonces, si el de la falta de confianza eres tú como padre, pues ¿por qué le estás transmitiendo la falta de confianza a tu hijo? ¿Cómo sabes tú qué tan alto vuela tu hijo si no lo dejas volar, si le cortas las alas o lo encierras en la jaula? Entonces, mira, yo tengo 2 hijos, 3 con la hija de Carito que amo, y he estado en la formación de los 3, porque con Manuelita llevo 14 de sus 20 años, ¿no? Yo conocí a Manuelita a los 14, a los 4 años, entonces ha crecido conmigo Manuelita, pues con nosotros. Y mis hijos, mi hija, bella hija María José, de 30 años, ya va a cumplir 30, ya está casada con Sebastián, y mi hijo Manolo, de 26. Entonces, bueno, les voy a contar una historia. A ver, ¿cuál escojo? De los dos. Bueno, voy a contarles una historia con mi papá y con mis papás, que tiene que ver con decisiones. Miren esta historia. Era el año 92, ¿ok? Yo estaba estudiando bacteriología, ya había cursado, yo creo que los 6 semestres de la San Marino fueron literal 6 semestres de bacteriología entre la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. 3 semestres en los Andes y 4 semestres en la Javeriana. Ya iba para 7º en bacteriología. Pero yo ya llevaba 2 años jodiendo con la radio, entre que iba y venía y participaba y por teléfono y papuchis y yo quiero participar y la televisión, pero eso era pues nada, era para divertirme porque en mi cabeza lo que estaba destinado era estudiar bacteriología, graduarme de bacteriólogo como mi padre. No fue en la Universidad de los Andes como mi padre, sería entonces en la Universidad Javeriana. Y yo recuerdo que mi padre me había dicho, yo ya estoy averiguando, usted se va para España a estudiar hormonas y viene y hacemos, ¿no?, nuestra clínica, laboratorio hormonal especializado. Eso estaba marcado, estaba trazado nuestro plan, pero ahí es cuando yo cuento en el testimonio que se me confunde el microscopio con un micrófono y aparece la radio. Pues de entrada a la universidad, la radio apareció en el 88, imagínate, y duré 4 años ahí como que sí, pero que no, pero el año 92 ya la radio había cogido más fuerza,
Yo ya llevaba como 1 año y medio o 2 años yendo los fines de semana a hacer un programa los fines de semana en la radio, pero no estaba contratado. Simplemente iba y me pagaban a través de un patrocinador, pero para mí era bien porque no intervenía con mis estudios de bacteriología, que cada vez eran menos porque cada vez estaba, mi corazón y mi cabeza estaban puestos en el fin de semana para ir a la radio, ¿no? Pero en el año 92, cuando la radio se mezcla con la televisión en un programa que algunos después se puede recordar que se llamó Rock Activos, eso ya en Radioactiva de Caracol, la empresa Caracol, que en ese entonces era una sola empresa, Caracol Radio, Caracol Televisión, del Grupo Santo Domingo, del Grupo Económico de Julio Mario Santo Domingo, como siempre, ¿no? Siempre todo pasa para algo y pasó que se abrió un espacio, el equipo de la mañana quedó incompleto, ¿vale? No quedó incompleto. Era época de Grammys y el equipo se descompletó porque Alejandro Villalobos y Andrés Nieto y algunos tuvieron que irse a cubrir, pero algo pasó que el equipo quedó incompleto y yo recibí la llamada de Tito López, el director de Radioactiva, y me dijo: Papuchis, yo sé que usted viene solamente los fines de semana, usted podría venir mañana y probamos y me ayuda aquí porque estoy muy solo y ya. Entonces yo fui, pues claramente no fui a clases de bacteriología ese viernes y me fui para hacer el programa de la mañana y de ahí surgió una nueva etapa en mi vida y es donde viene la decisión que les voy a contar. Dado que fue muy divertido el programa de la mañana que hicimos porque pues me dieron mucha libertad para hacer cosas, bueno, en fin, semanas después me estaban haciendo una oferta para que yo trabajara en la radio y en la televisión ya de manera formal, cubierto por un contrato formal con Caracol, 2 contratos, Caracol Radio y Caracol Televisión. Entonces yo tenía que tomar mi primera gran decisión en la vida: ¿qué carajo hago si tengo este compromiso conmigo y con mi padre? Entonces yo llamo el teléfono a mi papá al laboratorio, marco el 009, ¿no? Discado directo nacional desde el apartamento de estudiante que yo tenía y le digo: mira papá, está pasando esto. Mi papá tenía una sabiduría como de papá. Sabía callar y sabía decir las cosas y sabía esperar. Yo creo que él sabía que eso se venía. Y entonces su respuesta fue cuando yo le dije: ¿qué hago? Y me dijo: ¿usted qué quiere? Ser en la vida. Y se van a sorprender la respuesta que yo le di. Yo quiero ser feliz. Esa fue la respuesta que yo le di. ¿Y qué va a hacer? Yo creo haberle respondido: yo quiero que los demás también sean felices. Y yo sentía que con la radio yo era feliz porque la radio me permitía hacer eso que yo hacía de niño, que era hacer reír a los demás y divertirme. Y yo sentía que los demás eran felices cuando yo los hacía reír. Pues esa fue una conversación pues desde mi yo inmaduro de 22 años, de 23, no lo sé. Pero ahí es donde viene la decisión y el apoyo de mi papá. Mi papá me dijo: lo único que le voy a decir, Juan Manuel, es que lo que usted decida hacer en la vida, hágalo bien y hágalo correctamente.
y sea el mejor. Bueno, no sé si lo hice bien, sí sé que lo hice correctamente y no fui el mejor. pero hice lo mejor que pude para cumplir con eso que trazó mi vida. Familia, mi papá no tuvo miedo. Con toda seguridad tuvo una frustración. Claro que la tuvo, nunca lo conversamos. ¿Y por qué esa frustración se le fue apaciguando? Porque me vio feliz. Yo fui feliz a través de Papuchis. Yo fui feliz a través de la radio y la televisión. Entonces, pues, tú finalmente, ¿qué quieres como padre? Que tu hija sea feliz. ¿Sí o no? Bueno, ya te voy a contar cómo la vida me pone a tomar decisiones. Bueno, no me pone a tomar decisiones. Me lleva a una situación idéntica con mi hijo Manolo 20 años después. Coffee break. Entonces, cuando yo le transmito a mi padre que mi decisión, o le consulto, no, que la decisión estaba más tomada, es decir, a ver, ¿qué le voy a decir yo a un camino que ya se venía trazando, que se veía claro, que me soportaba una empresa con dos empresas, con 2 contratos? Pues nada, listo. La pregunta es, ¿por qué nos afecta tanto las decisiones de nuestros hijos a nosotros como padres? Primero, porque creemos que controlamos a nuestros hijos, pero eso no es cierto. Yo ya llevaba un camino recorrido aquí como estudiante, livianamente más independiente, dependía económicamente de mi padre todavía. Entonces uno cree que tiene el control sobre los hijos, pero eso a la larga no es tan cierto. O sea, tú no sabes el 80% de lo que hacen tus hijos, de lo que piensan tus hijos, de lo que sienten tus hijos. La segunda razón por la que nos afecta tanto las decisiones de nuestros hijos es porque confundimos su éxito con el nuestro. Era el sueño de mi padre. Sí, pues desde lo práctico estaba muy bien trazado, pues claramente. Pero mira, esos no eran los planes de Dios. Los planes de Dios no eran que yo fuera bacteriólogo, eran que yo fuera comunicador. Y mira que terminó siendo yo tantos años después, comunicando. Antes transmitía radio, entretenimiento, diversión. Ahora transmito un mensaje que espero sea constructivo y edificante. Entonces sigo siendo un comunicador, ¿vale? Entonces, segundo, confundimos nuestro éxito, confundimos el éxito de nuestros hijos con nuestro éxito. Y tercero, es que la razón por la que nos afecta tanto las decisiones de nuestros hijos están asociados a nuestros miedos y a nuestros temores, y especialmente a nuestras creencias, que son nuestras creencias porque no las pusieron aquí. En nuestra familia nos dijeron que la vida es jodida, que la vida es dura, que los hombres son infieles, que las mujeres son sumisas. Yo no lo sé, ¿no? ¿Cuál es la creencia? Que hay que competir, que hay que ser mejor que los demás y todas estas cosas. Entonces, esas 3 causas que generan la desconfianza nuestra de como padres con respecto al crecimiento de nuestros hijos, vamos a analizarla, vamos a pensarla, vamos al terreno de juego. Es decir, porque controlamos a nuestros hijos, porque confundimos su éxito con el nuestro, ¿no? Que creemos que
ellos deben hacer lo que nosotros hicimos porque a mí me fue bien o porque a mí me fue mal, entonces para que él corrija lo que yo no hice bien. Pilas con eso. O porque le estoy proyectando mis miedos de infancia a mi hijo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. En un segundo. Respira profundo. Ubica a tu hijo o a tu hija. No al chiquitín, no, el que se está formando, el que está necio, el que está tomando decisiones, el que está con las alas agitadas y quiere salir volando, ese preadolescente, ese adolescente. Bueno, no sé. O el chiquitín que quiere ser superhéroe y tú no lo dejas. No lo sé. Entonces, cierra tus ojos. Respira profundo. Y visualiza eso que tú sabes que en tu corazón te resuena de tu hijo o de tu hija, que te da temor a ti, que te genera miedo, inseguridad o desconfianza. Primero es identificarlo, identifica qué es. Yo lo estoy haciendo. Ya lo ubiqué. Con cada uno de mis hijos, los tres. ¿Qué de sus vidas me genera inseguridad, desconfianza o miedo a mí? ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora pregúntate, ¿esto es sobre mi hijo o sobre mí? Esto que me quita la paz, que me genera inseguridad, desconfianza o miedo, ¿es sobre mi hijo o sobre mí? Gracias, mi vida linda. Café con amor. ¿Ya lo tienes? ¿Qué descubriste? ¿Es sobre mi hijo o es sobre mí? Con los tres aspectos de las razones por las que te afecta el crecimiento o el desarrollo de tus hijos. Porque por el control, porque crees que su éxito no es el tuyo o tú quieres que tu éxito sea el suyo, o porque tiene que ver con tu infancia. ¿Qué encontraste? Todo eso lo vas a tener en el PDF, en el workbook que te vamos a regalar hoy, sobre las decisiones de mis hijos que me afectan a mí, ¿vale? Entonces, aquí el mensaje es: amar no es controlar, es acompañar. Es decir, si tú crees que tienes el control sobre tu hijo, no es así. Tú tienes el acompañamiento sobre tu hijo, como que tampoco tienes el control sobre tu pareja, de igual manera, ¿vale? Entonces, hay tres formas de tener una comunicación con los hijos que podría ser más práctica. Podría ser más práctica esto desde la espiritualidad y desde el amor. Yo lo que te estoy diciendo ya son temáticas de conciencia transpersonal. Eso es pura conciencia transpersonal. Esto entre que se estudia, se aprende y se vive, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica con ellos? En niños pequeños eso es fácil. Elige entre blanco y negro. Elige entre pera y manzana. Elige entre, no sé, bicicleta o patineta. Elige. Y le pones dos opciones para elegir. Es demasiado simple. Y tú lo acompañas en la elección. No le impones. Es que yo te voy a comprar una patineta porque me parece que la bicicleta es muy peligrosa. ¿No será que tú tuviste una experiencia con la bicicleta y el miedo a la bicicleta es tuyo y las creencias sobre el peligro en las bicicletas es tu creencia?
Entonces, ponle dos opciones al niño, estoy hablando del niño, patineta o bicicleta. Es decir, Choco Crispies o cornflakes, crepes o waffles, no sé. Dale a elegir y acompáñalo en la elección, ¿vale? Con los adolescentes, y esto es desde la sabiduría espontánea del padre y no desde, no, es que yo lo sé todo, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo sé por qué le digo, y usted verá qué hace. No es desde usted verá qué hace, es al adolescente le vas a decir, mira, yo por mi experiencia, por la madurez que pueda tener, porque los años me lo han explicado y porque yo ya lo viví, te voy a explicar las consecuencias que podrían tener esa decisión que estás tomando. Y tú decides, porque es que ahí que no se nos olvide que hay un momento en el que el niño pasa a ser adolescente y el adolescente ante la ley pasa a ser responsable y adulto. Es que el hecho de que viva en tu casa no le quita de ser responsable. Y a los 18 años tu hijo es responsable y puede tomar decisiones. Ahora, si vive en tu casa, tú le preguntas, ¿quieres seguir viviendo en mi casa? Te ofrezco nuestra casa, es tu casa, este está tu lugar, aquí tenemos estas cosas, pero mientras sigas en nuestra casa, en nuestro círculo de amor, aquí hay unas normas, como hay normas en el colegio, en la universidad, en las empresas, en todo sitio hay normas de convivencia. El hecho de que tú tengas 18 años no quiere decir que te abstengas de cumplir las normas. Que si no quieres cumplir las normas, hay algo que se llama emancipación. Es que tú te sales de casa y armas la tuya, pero ya no dependes de esta casa. Te lo explicas. Eso lo tuve que hacer con mi hijo Manolo. No, que es que yo me voy, que no sé qué, que tal cosa, que quiero probarle. Bueno, hijo, amorosamente, y ahí viene el segundo punto. Yo te voy a explicar las consecuencias que podría tener esa decisión que es tuya, ¿vale? Y tú decides. ¿Cómo te parece eso? ¿Vale? En los niños, A y B, ¿ok? Manzanas o peras, tú le explicas y les pones a escoger. En los adolescentes, tú le explicas las consecuencias que podría tener esa decisión desde la realidad, no desde tus miedos. Bueno, y tú decides. No vaya a ser que la decisión correcta sea la de tu hijo y la tomó correctamente, aventándose con gallardía y con valentía a su criterio. Y el equivocado eras tú, pero fue su decisión. Que años después tú le tengas que decir a tu hijo o tu hija, hijo, qué bueno que no me hiciste caso, qué bueno que te hiciste caso, ¿vale? Y ya con jóvenes adultos entrando en la etapa de la madurez, que también lo hice con mis dos hijos mayores, con Manolita lo estamos haciendo porque pues todavía está en el círculo de amor bajo nuestro techo, es confío en ti, cuenta conmigo, y como dijo el sabio filósofo de la humanidad, Miguel Mateos, si me necesitas, Caro, llámame. Si me necesitas, llámame. Eso en nuestro lenguaje, como yo se lo dije a mis hijos, a ver, voy a contarles una anécdota. Esto es, carajo, año 2018, no sé, mi hija María José ya estaba en la universidad estudiando comunicación, fue su elección, ahí sí tuve, mi amor, la comunicación que quieres estudiar es porque quieres A, ser periodista, o B, ser comunicadora. Tengo que explicártelo porque si tú crees que porque vas a estudiar comunicación vas a terminar haciendo lo que yo hago, quiero que lo tengas claro. Fue su decisión estudiar comunicación, ¿vale? En la mitad de la carrera se le presenta el intercambio universitario y le arroja que la universidad de su intercambio es la Autónoma de Barcelona. ¿Listo?
y se nos brindó la oportunidad de que se fuera y yo la llevé al puerto de partida, al aeropuerto. María José y yo nos tomamos un café, un desayuno los dos. Yo recuerdo claramente, acompañados por su mamá, por Diana. Carito, ese día estabas en cirugía, mi amor, me parece. Carito tenía una cirugía ese día. Pero yo recuerdo haberle dicho a María José, solitos los dos, claramente habían varias personas, pero yo estaba solo con ella en esa cafetería, en ese restaurante antes de pasar a migración. Le dije, mi amor, tienes, no sé, 18, 19 años, te traigo al puerto de partida porque confío en mí. ¿Cómo así, papito? ¿No confías en mí? Le dije, claro, pero confío en los valores que yo como padre te he dado. Confío en que mis errores te hayan servido para que no los cometas tú. Confío en mis palabras, confío en mi amor y confío en eso que siento que Dios me está guiando para traerte, a invitarte a que extiendas tus alas y vueles. Vuela alto, mi amor. Cuenta conmigo y si me necesitas, llámame. Claramente nuestra hija se iba con el Excel armado, con los recursos organizados, discretamente, para que ella también se exigiera como persona allí y probara cómo es sobreponerse a los retos y a las incomodidades. Pero yo recuerdo haberle dicho a esa joven adulta, estudiante, que volara porque yo confiaba en mí y en ella y claramente en Dios. Claramente ya había meditado, le había dicho a nuestro Señor, te entrego a mi hija. Contigo está más segura que conmigo. Confío plenamente en esa compañía tuya hacia ella y confío que todo sale bien en tu protección. Yo suelto, te suelto, te entrego a mi hija y tenía 20 años. Y a mi hija le dije, quedas en mis retrovisores, quedas en nuestros retrovisores de papá y mamá. Anda. Esa es la invitación que te hago cuando tienes un hijo en las tres etapas. Al primero, acompáñalo a elegir entre lo correcto y lo incorrecto, o a elegir entre A y B. Al segundo, mira, yo te explico qué puede pasar y tú tomas la decisión. Y al tercero, que es mayorcito, le dices, yo confío en ti, aquí estaré, si me necesitas, llámame. Pero los dejas ser, ¿ok? Porque así te das prueba tú de tu capacidad, de tu madurez. Acuérdate cómo comenzó esta conversación, de tu madurez espiritual y de tu madurez mental. La madurez física ya, que este cuerpo con más arrugas y con más canas. Así te pruebas tú y te puedes dar la gracia, recibe la gracia de comunicarte sin juzgar. ¿Cómo es que ahora escucho a mi hijo completamente antes de darle consejos y de tirarle la tabla de la sabiduría o el sermón del deber ser? No, escúchalo, escucha, muéstrate vulnerable. Yo te contaba aquí cómo me sentí vulnerable, cómo me confundí, cómo me dolió, vulnerable. Igual pasó con mi hijo también.
papá, ya no quiero estudiar esto que como que Manolo había comenzado también a estudiar comunicación, un poquito inspirados en papá seguramente, no sé qué. Y a los 6 meses, no acabó el primer semestre, cuando me sentó antes de un almuerzo familiar y me dijo, papá, yo quiero hablar contigo algo que tengo atragantado, yo quiero ser músico. Yo, ¿qué pasó? ¿Músico tú? Le dije, sí. Me dijo, yo soy músico, a mí me gusta la música, yo quiero ser músico, yo quiero estudiar música. Y yo te confieso que ni me dolió, ni lo pensé, y mi reacción fue, yo creo que muy recordar las palabras que mi padre me dijo en esta conversación que te conté, 25 años atrás. Y si te hace feliz, sé un músico feliz, cuenta conmigo. Y era muy pelado para decirle, si me necesita, llámame. Pues claro que me necesita. Ya hiciste unos adelantes, sí, papá, yo ya busqué. Le digo, amor, ya, borrón y cuenta nueva. No, me da pena contigo porque lo que acabas de pagar, no, ya, lo mismo que mi papá pagó, no importa, vamos para adelante, hombre. Ya, la vida es caminando, la vida es confrontando, la vida es limpiando, la vida es avanzando. Te voy a hacer responsable. La consecuencia es que esta es tu oportunidad para hacer lo que tú me dijiste que querías hacer, lo que tú sientes que te va a hacer feliz, entonces hazlo y hazlo bien, ¿vale? Yo te acompaño, entonces la consecuencia podría ser esta, que te mames en el camino, que no consigas un trabajo, para los músicos no les dan trabajo, los músicos hacen su trabajo, y pues va a ser jodido, pero va a ser maravilloso. Dicho esto, años después, mi hijo Manolo hoy es un magnífico productor, invitado a festivales de música electrónica a nivel internacional. Ya ha traspasado las fronteras con su música, ya está lanzando su música, lo consiguen en Spotify como Manolo Correal. Tiene un productor en Los Ángeles llamado Joel Numa. Mi hija María José lo acompaña en las comunicaciones. Es fantástico. Que se hizo un tatuaje, que se pintó el pelo, que por aquí, que vive acá. Es artista. ¿Y la chiquitina estudia psicología? Y la otra chiquitina, ya para terminar, Manuela, nos dijo, yo quiero estudiar psicología. ¿Y por qué? Por esto, porque me llama la atención. Está feliz en tercer semestre estudiando psicología. Es nuestro pegotico todavía. Y llegará el momento en el que Carito y yo la llevaremos al aeropuerto y le diremos, vuela a su intercambio universitario y sé feliz. Y aquí ha venido con sus dudas y todavía llama a Carol y dice, mamá, es que estoy pensando lo esto, lo otro, que el amigo te consulta. Dile a tu hijo que te consulte cosas, ¿vale? Que te consulte. No porque tú tengas las respuestas correctas, sino porque cuando un hijo te consulta, tú lo acompañas. ¿Listo? Bueno, familia, este capítulo fue largo. Se me pasó el tiempo conversando con ustedes. Pero bueno, ya para terminar, de todo lo que hemos conversado, analiza y reflexiona. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Cierra tus ojos un segundito. ¿Estás dispuesto, dispuesta a acompañar a tu hijo, a tu hija, a una decisión que esté tomando, que tenga que tomar? Respira profundo. Sostienes. Visualizas a tu hijo, a tu hija teniendo éxito, triunfando o cayéndose, equivocándose. Pero acuérdate que esto es sin juicios. Esto es con amor. Y si tu hijo triunfa, es responsabilidad suya, de su hijo. Y si tu hijo fracasa y se cae, también es su historia. ¿Y tú qué vas a hacer? Y la respuesta es acompañarlo. No desde tu ego. No, yo te lo dije, yo sabía que eso iba a pasar, es que eso sabía desde el principio que era una mala decisión. No, no es que no tengas derecho a hacer eso. Yo te aconsejo con amor,
te recomiendo no hacerlo. Te recomiendo acompañarlo. Hijo, hija, te caíste. Yo te acompaño, te levanto. ¿Qué quieres hacer? Volver a tomar el mismo camino es tu decisión. La consecuencia ya tú sabes. No te voy a repetir la historia que hemos hablado acá. Respira profundo. Visualiza a tu hijo o a tu hija tomando decisiones en su vida que tienen que ver con la conciencia. No he incluido todavía las decisiones inconscientes, las influencias de otros, las drogas, el alcohol, las conductas, la depresión, la tristeza, los excesos, los extremos, que tengan tu compañía. Que les puedas decir A o B, correcto o incorrecto. Que les puedas decir, la decisión es tuya, la consecuencia es esta. Y que les puedas decir, es tu decisión, si me necesitas, llámame. El mayor regalo para nuestros hijos no es que tomen nuestras decisiones. El mayor regalo es que aprendan a tomar las suyas con confianza, con seguridad, con certeza, sabiendo que los vamos a amar siempre, sin importar el resultado. Que ahí estaremos para ser su apoyo, para limpiarle las rodillas, para secarle las lágrimas y para decirles, tienes derecho a seguir aprendiendo. Honro tu perfecta imperfección. Te amo. Te suelto, te libero y te dejo en manos de Dios. Hakuna Matata.